Por ejemplo, aquí tenemos una aeronave de la American Airlines, es el vuelo 966 de American. Otro vuelo de American, que es una compañía norteamericana, el vuelo 937. Aquí tenemos otro American, el 953, el Delta 255, todos son compañías norteamericanas. Otro American, volando acá. Aquí está el Paralelo 24 Norte. Esta es la frontera entre el área de responsabilidad del centro de La Habana y el centro de Miami, que está al norte de nosotros. La especialista Marianela Herrera, quien por más de 3 décadas controló el tráfico aéreo de la región, dirige hoy a los controladores que trabajan en la torre del Aeropuerto Internacional de La Habana. En su declaración jurada, expuso las reiteradas ocasiones en que los pilotos de Hermanos al Rescate violaron el espacio aéreo de la isla. Esta organización como tal, ¿qué hacía? Una vez que entran en el espacio aéreo de nosotros, interrumpían constantemente por las frecuencias de trabajo asignadas, por las llamadas que efectuaban, interrumpían constantemente el trabajo de los controladores de tránsito aéreo. Esa afectación es una afectación muy grave para el tránsito aéreo, ya que ocupan una frecuencia en la cual están el resto de las aeronaves que están en ese momento volando y puede producir un accidente. En nombre del exilio, que es el que hace posible el trabajo de Hermanos al Rescate, le deseamos a Cuba, al pueblo cubano, a las Fuerzas Armadas que pueden hacer posible la libertad de Cuba, que hagan todo lo posible por llevar a término final el régimen de Castro. Lo que se intentó presentar como una misión de rescate de balseros en el estrecho de la Florida, muy pronto se convirtió en una actividad de injerencia y constante violación del espacio aéreo soberano de Cuba. The one thing that the day of the shoot down that they found that was perhaps you could say was incorrect on Mr. Basulto's part was the fact that when he flew, he flies parallel to the coast of Cuba. And when he was flying that day parallel to the coast of Cuba, the coast is not a straight line. So it's very difficult to fly, you know, in a manner that would keep you exactly 12 miles away. And he did a slight incursion into Cuban airspace, but it was just a matter of nothing, 1, 2, 3 minutes. And when they realized that they were a little bit too close, and we're not talking about a great deal of distance that he was in, when they realized it, they exited out. And for that reason, they came to revoke his license because he shouldn't have been flying within the territorial limits of the government of Cuba's airspace. It didn't really make a difference because Mr. Basulto does not need his license to fly his airplane. If you fly in an airplane with a licensed pilot sitting next to you, you can fly the plane. And unfortunately, some of the young kids that got shot down, and they made these little stickers, not stickers, they were these little flyers, tiny. I think I have a copy here, I'll show you. They figured out a way that with the winds from international airspace, they could fly, open up the back of the airplane, and release thousands of these leaflets, and they would end up all over Havana, which is what he did. He went up with these young kids that unfortunately got shot down, and they released thousands of these leaflets, and they fell all over. Te pedimos nos dejes el rumbo, la dirección y guíes nuestros aeroplanos hacia donde están nuestros hermanos en el mar. José Basulto, initially, in the early part of his life, he was trained by the CIA, he fought in the Bay of Pigs, he infiltrated Cuba, and yes, he was taught to have a violent background. Not that, I mean, he's never killed anybody in his life, thank God, but he was trained by the US for that. Según el informe presentado por Cuba a la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, las avionetas de Hermanos al Rescate penetraron unas 4 o 5 millas aproximadamente dentro del límite de las aguas jurisdiccionales cubanas. 2 continuaron vuelo en franca dirección hacia la franja costera de la isla. La tercera, comandada por José Basulto, regresó inmediatamente a territorio norteamericano.
El mayor Ramón Hernández, ahora desde su puesto de jefe de operaciones en una unidad en el occidente de Cuba, comenta los detalles de la misión de reconocimiento que cumplió a la mañana siguiente de la interrupción del vuelo de las avionetas. Un marinero me informa que había un objeto en el agua, que dicho objeto, cuando le realizo la inspección, se trataba de este maletín, de esta forma desgarrada, que cuando lo suben a bordo, que le realizo la inspección, tenía a bordo las dos cartas aéreas, de navegación aérea, más en su interior, dentro del bolsillo, un cargador de batería. Las cartas de navegación halladas en el maletín son editadas al amparo de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Entre sus recuadros encontramos este, relativo a aquellas naves que pudieran sobrevolar el territorio cubano, donde dice claramente que deberán mantener comunicación con La Habana 10 minutos antes de entrar en su espacio aéreo, tener un plan de vuelo al menos una hora antes del despegue y al alcanzar el territorio nacional, observar las leyes de la isla. Para la defensa ante el tribunal, el abogado Paul McKenna llamaba ahora a otros testigos, quienes ayudarían a validar la tesis de que el vuelo de las avionetas fue interrumpido en aguas territoriales cubanas. Jorge Luis Viamontes es oceanógrafo desde hace más de 20 años. Hoy dirige las expediciones mediante las cuales la Academia de Ciencias de Cuba estudia y analiza el sistema de corrientes marinas alrededor de la isla. Mediante lo que se conoce como pronóstico inverso de corrientes, Viamontes logró establecer un rango de probabilidades que ubicaron el sitio donde debió haber caído el maletín. Aproximadamente unas 4 millas al norte de La Habana, unas 4 millas al norte del faro de La Habana, del Morro, se situó o se encontró el maletín. Según el sistema de corriente aquí que nosotros habíamos investigado, y en realidad el patrón de corriente aquí era al este. A partir de esta situación nosotros hicimos el cálculo inverso de la corriente. Teniendo la velocidad y dirección de la corriente, nosotros podemos hacer el cálculo inverso de la misma, obteniendo la zona aproximada de donde salió el objeto que se encontró. En esta imagen vemos el punto donde los guardafronteras encontraron el maletín. Este es el flujo habitual de la corriente marina. Si lo invertimos, obtenemos como resultado el área aproximada donde cayó el objeto. El hoy teniente coronel Cecilio Martínez era el jefe de la dotación de radares en una zona cercana a la costa el día del suceso de las avionetas. El 24 de febrero del año 1996 nosotros estábamos casi acostumbrados a que esos vuelos se realizaran todos los sábados. Aproximadamente a las 14:30 aparece el primer objetivo en la pantalla. Es destacar de que estos objetivos tienen características subgéneris. Son objetivos que vuelan a baja y muy baja altura y a poca velocidad. Al ser detectado ya, ordeno conectar marca de distancia y marca de azimut y pasar el radar a girar a 6 revoluciones por minuto con el objetivo de obtener más datos sobre él. Téngase en cuenta que a 6 revoluciones por minuto nuestro radar ilumina el blanco cada 20 segundos. No obstante, la discreción que teníamos en la plancheta era de 1 minuto para ganar en precisión. Las avionetas continuaron entrando aproximadamente hasta las 15:05. Continuaron entrando. Entraron 3 avionetas. Hicieron incursión al norte de La Habana. De esas 3 avionetas, una regresó. Las otras 2 nosotros las perdimos de nuestras pantallas.